Hoy vamos a mirar o a detenernos un poco en el procedimiento o los pasos que hay que vivir para acceder a una nueva oportunidad, para tener una nueva oportunidad. A usted le dicen, bueno, le vamos a dar una oportunidad, pero eso no es fácil. Entonces usted tiene que decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y nos gustan los procedimientos, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a algún proceso, vamos a internet y escribimos cómo, no sé, cómo hacer una tabla en Word. Algunos necesitan eso. Entonces allá YouTube le dice cómo hacer el paso a paso. Este es ese paso a paso. Y lo vamos a ver desde la vida, de la historia del hijo pródigo. Hace 8 días introdujimos el primer punto, que es reflexión. Son 5 puntos: reflexión, decisión, acción, confesión y omisión. Son los 5 pasos para acceder a una nueva oportunidad. Versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. Lucas 15, 17. Recordemos ese versículo. Ya lo leímos, pero recordémoslo. Dice: y volviendo en sí dijo, está hablando del hijo pródigo, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Y hablamos de que el hombre se detiene en medio de esta tremenda situación que tenía, de haber pasado de ser el hijo del hombre rico de la región a ser un indigente que cuidaba cerdos. Y dice acá que él volvió en sí, es decir, que estaba como loco, había perdido la cordura, no estaba en sus 5 sentidos. Y cuando quizá mira al cielo y se detiene y dice: pero ¿yo qué hago acá? Si yo nací en un hogar decente, en una familia elegante y respetable, ¿yo qué hago cuidando cerdos, aguantando hambre y con estos harapos? Dice el versículo 17 que volvió en sí. Y cuando volvió en sí, pensó, utilizó la cabeza, que es lo que no utilizamos cuando desperdiciamos una primera oportunidad. Y dice allí, y bueno, puso la cabeza, hizo un análisis y dijo: ¿cuánta gente hay en la casa de mi padre que son los trabajadores, que hacen incluso trabajo parecido al que yo hago, y ellos no viven en las mismas condiciones? Pues es mejor trabajar allá que trabajar acá. Mejor voy a la casa de mi padre, a ellos por lo menos les dan de comer. Aquí no me dan de comer. En ese proceso de reflexión, entonces dijimos que es necesario reconocer el error. Es necesario entender que he cometido un error, que he cometido un pecado, que he cometido una falta. Tengo que considerarme culpable. Qué difícil es considerarnos culpables. Qué fácil es culpar a otros, pero qué difícil es decir: sí, yo tengo la culpa. La culpa es mía. Esa es una naturaleza del ser humano, culpar a otros. Mire el Salmo 19, 12. Lo que dice David, tan atento a los errores que él pueda cometer. 19:12. Dice el versículo. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice David. Porque es difícil para el hombre entender sus propios errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y ora a Dios con fervor y le dice: líbrame de los que me son ocultos. Mire, David le está diciendo: Señor, yo me estoy esforzando en entender mis propios errores, pero hay unos que quizá yo no he descubierto en mí. Líbrame de esos. Yo no veo. Es eso precisamente lo que debemos hacer. Ahora miremos Proverbios 12:15.
Dice, el camino del necio es derecho. El necio aquí es aquel que tiene errores pero que no los considera. El que dice, no, yo no tengo errores, la culpa no fue mía, la culpa fue de él, fue de ella. Dice que el camino del necio es derecho en su opinión. Usted no ha visto esas personas que están equivocadas, que todo el mundo le dice, no es así, no es blanco, es negro, que es blanco, y todo el mundo le dice que no es así. Pero aunque todo el mundo tiene la razón, él en su propia opinión considera tener la razón. Se requiere entonces entender que el error es mío. Y aquí está el hijo pródigo postrado allá en ese lugar diciendo, no, la culpa es mía, yo estoy aquí por mi culpa, porque yo fui el que le dije a mi padre, deme la parte de la herencia que me corresponde. Yo ya me cansé de vivir con usted, ya me cansé de sus normas, ya me cansé de obedecerle, ¿cierto? Y ahí está él reconociendo su propio error. El primer paso, el primer requisito para yo poder emprender una nueva oportunidad es reconocerme culpable, es reconocer mis errores. Y para esto es necesario el uso total y pleno de la razón y la conciencia. Él dice que volvió en sí, usó la cabeza. Pues el que no usa la cabeza es el necio, es el terco, es el que no entiende que el error es suyo. Usó su cabeza y dice el pasaje que volvió en sí. Leímos un pasaje en Daniel donde habla de Nabucodonosor que toma una situación de locura. Dice que alzó los ojos al cielo y que volvió en sí y entendió que él era pecador y reconoció su error. Cuando reconocemos el error, entonces, bueno, esto nos lleva a entender que nosotros, por nuestra propia culpa, hemos perdido esos derechos de los que hablábamos al comienzo: el derecho a un hogar, el derecho a un padre, el derecho a ser hijos, ¿sí? El derecho a tener unas garantías que teníamos en una primera oportunidad y a decir, vea, pero yo perdí esto, pero yo por mi necedad dejé de hacer esto, pero yo por mi ignorancia y mi necedad dejé de servir, dejé de hacer esto o aquello en la casa del Señor, perdí mi relación con Dios. Cuando estamos en ese punto de reconocimiento, entonces el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos permite empezar el proceso de rehabilitación, pues, que espiritual que necesitamos. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. Mire, quizás estamos en el momento del error y estamos siendo conscientes del error porque a veces somos conscientes del error. Estoy seguro que este hijo pródigo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. El día que se sentó y le dijo a su papá, deme la parte de la herencia que me corresponde, porque él sabía que la tradición y la cultura le indicaban que la herencia la recibiría el día que su padre falleciera, no antes, ¿cierto? Pues él sabía que estaba haciendo las cosas mal. A veces estamos haciendo las cosas mal y sabemos y nos dicen, y todo el mundo nos dice, y no escuchamos, no atendemos. ¿Será que es necesario caer tan bajo para entender que teníamos una oportunidad y la perdimos? Revise su vida, revise su momento ahora y piense, si usted está en el punto en el que tiene una oportunidad y está en riesgo de perderla por su necedad y por sus errores, y entonces use la cabeza como el hijo pródigo, reflexione. Número 2, decisión. Versículo 18 y versículo 19. Dice el 18: entonces dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí se puede evidenciar una decisión radical. El hombre hizo el análisis, dijo, yo aquí estoy mal, en la casa de mi padre los jornaleros tienen que comer, no comen comida de cerdos, comen a la mesa, pues yo ahora voy a hacer esto. Tomó una decisión,
me voy a levantar, voy a ir hasta la casa de mi padre y le voy a decir lo siguiente. 3 cosas pensó en su decisión. 3 acciones pensó. Bueno, pues la decisión es, oiga, sí, estoy en mi necedad perdiendo oportunidades. Pues me voy a arrepentir, voy a agachar la cabeza, voy a aceptar la corrección, voy a dejar el pecado, voy a dejar las prácticas que me alejan de Dios y que cortan mi relación con Él, y voy a hacer todo por recuperar lo que tenía. Ahora mire, este hombre no consideró los riesgos. Usted no ve que ahí dice que él se detuvo y pensó, bueno, ¿y qué pasará si mi padre no me recibe? No lo dice el pasaje. ¿Usted se imagina si este hombre hubiera llegado a su casa y el papá no le abre la puerta? Y le hubiera dicho, no, usted ya no es mi hijo, usted renunció a mi paternidad, usted se llevó lo que le correspondía, usted ya no tiene nada que ver acá. Él no pensó en esto. Bueno, conocía al padre. Tampoco pensó en lo que iba a decir su hermano mayor, que más adelante lo vamos a analizar un poquito. Conocía a su hermano mayor y el egoísmo de su corazón, y no pensó en eso, no consideró eso, no le interesó, y menos le interesó lo que iba a decir la gente, ¿cierto? Hace unos días hablaba con una chica que se fue de la iglesia, que servía en la iglesia y por diferentes situaciones se fue de la iglesia y perdió la oportunidad de estar sirviéndole al Señor. Y le decía, ¿por qué no vuelve a la iglesia? ¿Por qué no se congrega? Usted es bautizada, usted tiene el don, lo que usted ha cometido no es un gran pecado. Y me decía, no, Juancho, la verdad yo no puedo con lo que la gente dice. Yo no puedo con lo que dice fulano de tal, lo que ha dicho sutano. Pensaba yo en este pasaje, al hijo pródigo no le importó eso. Le importó el poder llegar a tener una nueva y buena relación con el Padre. Cuando tomamos una decisión radical como el hijo pródigo, después de reflexionar, no nos detenemos a pensar en nada más que en el eje central de nuestra decisión, que debe ser Cristo. Lo demás, en realidad, no interesa. Ahora, esa decisión fue una decisión con prontitud, instantánea. Él no dijo, voy a ver cómo siguen las cosas acá, voy a hablar con mi jefe, le voy a decir que me mejore el salario, que me dé comida, y si las cosas no mejoran, entonces me voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, padre, pecado contra. Sino que ya lo hizo al instante, con prontitud, se afanó, se aceleró, se arrepintió ya. Eso fue lo que hizo. La decisión tiene que ser ya. Mañana puede ser tarde. Acuérdese la historia del rico insensato, que estaba planeando a futuro y tomando decisiones sin entender que ya en este momento iba a morir y se iba a condenar. La decisión del arrepentimiento debe ser ya. La decisión de abandonar el pecado debe ser ya. La decisión de reconocer el error debe ser ya. Como lo hizo el hijo pródigo, con prontitud, ya mismo. Ahora, esa decisión conlleva a iniciar un proceso difícil. Miren, primero está enmarcada en una actitud de humillación. Él está considerando que va a ir a decirle a su padre, padre, ya no soy tu hijo, tráteme como uno de los empleados. Voy a dormir en las habitaciones de los empleados, voy a comer los alimentos de los empleados y voy a hacer los trabajos que hacen los empleados tuyos, padre. Ya no soy tu hijo, ya no tengo esos derechos. Hay una actitud de humillación. Es necesario esto en el arrepentimiento, agachar la cabeza. Qué difícil, dice el salmista, de reconocer sus propios errores, ¿cierto? Eso es agachar la cabeza. Número 2, el viaje del lugar donde estaba. Acuérdese que los versículos que anteceden a lo que estamos leyendo dice que se fue a un lugar muy apartado, muy lejos. Así que el viaje era muy largo. No tenía para pagar, no sé, caballo o un carro, ni siquiera un burro o un camello en la época. No tenía dinero para eso.
Así que le tocaba a pie y las sandalias estaban rotas, le tocaba descalzo y medio desnudo, y en el camino quizá sufrió tiempos de lluvia, tiempos de frío, tiempos de mucho sol. El viaje a la casa del Padre no sería fácil. Llegar desde donde él estaba a la casa del Padre no sería fácil. Y su decisión está diciendo: yo voy a ir a la casa del Padre y voy a ir a cuesta de lo que sea, y como me toque le voy a decir: Padre, vengo con humillación. Eso es decisión. Mire, en ese viaje estaba debilitado, primero físicamente y luego emocionalmente. No tenía el amor de nadie ni el apoyo de nadie. Y tercero, espiritualmente, porque estaba inmerso en el pecado. Y ahí nota entonces uno la situación de aquel que desprecia una primera oportunidad, o una segunda, o una tercera. Al fin y al cabo 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Leímos hace 8 días, ¿cierto? Pero llega a un momento en el que está debilitado físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Es decir, una persona que está muy mal, demasiado mal. Sin embargo, en medio de esta situación emprendió el viaje. Y él emprendió el viaje con un pensamiento de esperanza. Él no estaba pensando: mi padre me va a despreciar, no me va a dejar entrar. Él está diciendo: yo le voy a decir: papá, deme trabajo, hágame como uno de sus jornaleros, que al fin y al cabo ellos viven bien. Solo eso, deme trabajo. Y esa era su esperanza, que el papá le dijera que sí. Y conocía el amor tan profundo de su padre que sabía que su padre le iba a dar esa nueva oportunidad. Cuando venimos a Dios después de cometer un error y reconocer el error, tenemos la garantía y la esperanza de que Él nos va a perdonar. Siempre nos va a perdonar, siempre nos va a levantar, siempre nos va a ayudar. Así que tomar la decisión es el segundo paso, pero es absolutamente necesario tomar la decisión. Número 3, acción, versículo 20. Dice: y levantándose. Ya no pensó más, ahora empezó a actuar. Y levantándose vino a su padre. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó mientras leemos esa narración? Se levantó, bueno, segundos quizá. Pero luego dice: y vino a su padre. Aquí pudieron pasar días, quizás semanas, quizá meses, ¿cierto? El emprender el proceso toma mucho tiempo. El levantarse de nuevo toma mucho tiempo. Pero el hombre se fue. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. Le besó. Acción. Levantarse. La palabra levantarse en el idioma bíblico que está acá se traduce como ponerse en pie y empezar de nuevo. Y empezar de nuevo sugiere empezar de cero, empezar de no tener nada. Es decir, como un nuevo nacimiento, un segundo o un tercer nuevo nacimiento. Entiéndalo de esa manera: empezar de cero, empezar a crecer, empezar a tener una relación con Dios, empezar a tener momentos de oración, de estudio bíblico, momentos de compromiso con la iglesia, momentos de arrepentimiento, momentos de perdón para con el prójimo en el momento cuando yo fui necio y terco. Eso significa levantarse, y es la primera acción que evidencia la voluntad y el deseo de ejecutar esa decisión que ha tomado. Después que él se levantó y se puso en pie, ya no había vuelta atrás. Antes, segundos antes, estaba ahí tirado entre la calabaza de los cerdos, oliendo a cerdo, untado de heces de cerdo, pero ahora aquí está parado, está en pie, se está sacudiendo la suciedad y está emprendiendo un viaje largo a la casa de su padre. Ahora miren, aquí dice que él se levantó y levantándose. Ahí no dice y vinieron y lo levantaron.
para que se fuera. Él se levantó solo. Eso es una decisión mía y una acción mía. Nadie me levanta. Yo tengo que levantarme solo. Es una acción sola. Nadie te ayudó. La Biblia dice en Romanos, en Hebreos, dice que nosotros debemos restaurar a los débiles. Sí, si yo veo a un hermano en esta situación, pues yo debo ayudarle. Pero ese es mi deber como cristiano que está disfrutando de la oportunidad que tiene. Pero mi hermano que no tiene, que desperdició la oportunidad, él no puede esperanzarse en que alguien venga y me ayude, en que alguien venga y me ponga atención y me ponga cuidado. Mire, a veces queremos la lástima de los demás, nos gusta la lástima de los demás, nos gusta que nos digan: ay, pobrecito, ay, mírelo, ay, ayudémosle, démosle, regalémosle, acompañemos, oremos por él, ¿cierto? Y estamos esperando que todo el mundo esté en pro de nosotros. Mire, el hijo pródigo se levantó y no vio a nadie alrededor. Y dijo: pues me voy a ir. Y se fue. No, ni siquiera salió a la avenida a mirar si venía un burro para que le dieran la oportunidad de montarse en el burro y irse a la casa de su padre. Sencillamente arrancó. Y no le importó que no había nadie que le tuviera misericordia o lástima. La decisión es una decisión personal. Nosotros amamos el pobrecito de la gente, pero el hijo pródigo eso no le interesó, porque había tomado una decisión tan radical, su reflexión había sido tan poderosa que tenía claro lo que ahora estaba haciendo. Inició el proceso y empezó a dar pasos hacia la casa de su padre. Suponga usted que el padre estaba a 300 kilómetros de distancia. Y tal vez él calculó y dijo: me voy a demorar 7 días caminando para llegar hasta la casa de mi padre. Y cuando el hombre da el primer paso y el segundo paso, ¿qué estaba pensando? Y le faltaban días para llegar. ¿Se imagina usted qué estaba pensando? Este era el primer paso, pero también era el primer momento y la primera oportunidad para desilusionarse y pensar en lo lejos que estaba recuperar lo que había perdido, o sencillamente motivarse y llenarse de energía para seguir caminando. Pero piense cómo se encontraba él al tercer día. Tenía hambre, tenía sueño, tenía frío, tenía los pies ampollados de caminar, le dolían las piernas. Estaba en realidad muy mal. Pero él va en el proceso caminando a la casa de su padre con una mentalidad de esperanza de recuperar mucho de lo que había perdido. Ahora va caminando solo, no va con nadie, va solo. Y como parece un indigente, nadie le quiere ayudar, nadie se quiere acercar a él. Va solo, va cansado. Acuérdese que va con un problema físico, un problema emocional y un problema espiritual. Va mal, pero va caminando a la casa del padre. Mire, ¿cuál es la enseñanza acá? La enseñanza es que después de reconocer el error, yo tengo que empezar a cambiar. Yo tengo que empezar a dejar atrás a los cerdos, a la alabaza, los corrales, y empezar a recuperar y a acercarme a eso de lo que un día por mi necedad y mi pecado me alejé. Esto sugiere empezar, cambiar estilos, cambiar pensamientos, sufrir un proceso. Es como nacer de nuevo. Es empezar de cero. Levantarse y empezar a caminar sugiere tiempo y esfuerzo. Así que no espere que usted decida y empiece el proceso y ya al instante la vida oscura se le vuelva en un panorama de rosas y de luz, porque eso no va a suceder, porque levantarse va a tomar mucho tiempo. Número 3 o 4, confesión, versículo 21. Dice:
cuando llegó a la casa del padre. Mire, bueno, leamos un poquito el 20 otra vez. Y cuando estaba lejos, lo vio el padre. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese momento fue emotivo, emocionante. Usted se imagina cuando este muchacho ve que su papá, después de, no sé, 3, 4, 5 años de no verlo, lo ve venir a lo lejos. Está más anciano, ¿cierto? Pero el viejo sale corriendo y lo abraza. Y le dijo: hijo, qué alegría volverlo a ver. No le importó que olía a cerdo. Eso fue lo menos importante. Sencillamente, la esperanza con la que este hijo venía ahora empieza a materializarse, empieza a ser una realidad. El simple abrazo del papá quizá le hizo pensar a este muchacho: wow, empecé a recuperar lo que había perdido. Por lo menos pensé que no iba a volver a tener un padre, sino un jefe. Pero ahora está aquí abrazándome y me está diciendo: hijo, y me está dando un beso con amor de padre. El problema emocional que este chico tenía empezó a sanarse. Y entonces, en el proceso de recuperación, llega el momento en el que el amor de Dios se manifiesta de forma tan literal que empezamos a recuperar lo perdido, a tener una nueva oportunidad. Y el versículo 21 entonces dice: y le dijo, después de que lo abrazó, lo besó y lloraron, y bueno, el hijo dijo: bueno, yo tomé una decisión. Y esa decisión me hizo caminar hasta aquí. Y cuando yo pensé y usé mi cabeza y reflexioné, dije que le iba a decir estas palabras. Y el hijo le dijo: padre. Miren, para él poder decirle padre, necesitaba ese protocolo del beso y del abrazo y de toda esa emotividad. Y el hombre, este chico, ve ese efecto del amor del papá y le dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que pensó que le iba a decir, ahora se lo está diciendo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La otra partecita no se la dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Parece que se arrepintió de esa parte. Bueno, no aparece ahí. Sin embargo, bueno, el comentarista dice: la actitud del papá fue tan amorosa que él dijo: bueno, voy a jugarme esta última carta, como quien dice. No le voy a decir que me dé trabajo como jornalero, sino que me deje ser otra vez su hijo. Y hay una enseñanza ahí del amor de Dios, que Dios nos recibe como hijos y nos da una nueva oportunidad en la misma calidad que siempre, cada vez que venimos a Él y nos arrepentimos y le decimos: Señor, fue mi culpa, fue mi error. Este proceso que he vivido para recuperarme me ha traído hasta aquí para decirte: Señor, fue mi culpa. Yo soy el culpable. Perdóname por mi necedad. Perdóname porque mi relación contigo se perdió, porque la enseñanza de mi papá, porque caí en fornicación con mi novia, porque mi compromiso contigo se perdió, porque amé más la música del mundo que a ti, porque amé más la marihuana que a ti, porque amé más mi ignorante conocimiento que a ti. Pero ahora estoy aquí diciéndote: he pecado contra ti. Eso es confesión, eso es arrepentimiento, eso es conciencia de decirle a Dios que perdí unos derechos que Él me había dado. Mire, los afectados con el desprecio de esa primera oportunidad son precisamente Dios, en este caso el Padre Dios. Por eso Él le dice: Señor, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, porque en realidad fue a ellos a quien hirió. No hirió al hermano, no hirió a los demás empleados del padre. Fue una contra Dios. Bueno, quizá en ese proceso de arrepentimiento y de confesión entenderemos que hemos no solamente herido a Dios,
sino nosotros sí que tenemos que venir a decirle: he pecado contra ti. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, y la confesión de la que habla Juan es una confesión real, literal, verbal, que si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que si yo he caminado por kilómetros y he dejado atrás los cerdos y ahora estoy frente al Padre, tengo la garantía y la seguridad que Él me va a perdonar sin importar lo que yo haya hecho, porque Él tiene el poder de limpiarnos de toda maldad. Toda es toda. Así que la consecuencia de la confesión es fabulosa, es maravillosa. Es el perdón de Dios. Es el momento en el que Dios le dice: hijo. Wow. El que le diga hijo significa: te devuelvo lo que habías perdido, te doy otra oportunidad, sigue siendo mi hijo, no serás un jornalero. Y número 5, omisión, versículo 25. Bueno, hizo fiesta, hizo celebración, no solamente lo recibió, parece que el padre ni le prestó atención a esas palabras. Sí, mijo, tranquilo, yo lo perdono, camine que nos vamos a celebrar. Hizo fiesta. Eso es lo que se produce en el corazón de Dios cuando nosotros reconocemos nuestro error y nuestro pecado. 5, omisión, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Hizo tremenda fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es aquello? Le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto a su padre y su padre le rogaba que entrase. Mas él, mire, respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, que has hecho matar para él el becerro gordo, entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En el proceso siempre habrá quien quiere vernos mal. Siempre habrá quien quiere que sigamos siendo pródigos. Siempre habrá quien quiere que sigamos cuidando cerdos. Siempre habrá quien quiere que vivamos en medio de una cochera de cerdos. Y este es el hijo mayor. Mire, el hijo mayor tenía todo lo que este joven ahora no tenía porque había perdido. Tenía riqueza, y esa riqueza que quedó el día en que el padre entregó la primera parte de la herencia, ahora se había multiplicado, había producido. Las ovejas y los ganados habían dado más ovejas y más ganados. Los cultivos habían dado ganancia, así que lo que tenía era mayor, era más grande lo que tenía. Pero sin embargo, a veces otros tienen las buenas oportunidades y por estar pensando en quien cayó, en quien falló, en el pecado del otro, desaprovecha esa gran oportunidad que tenemos. Nosotros podemos estar en cualquiera de los dos: ser el hijo pródigo, quien está recuperando una oportunidad, quien tiene una segunda oportunidad, o ser el que tiene la primera oportunidad y la está desperdiciando por estar deseando que su prójimo siga cuidando cerdos. Versículo 30, mire, tiene un argumento el hijo mayor. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, le has hecho matar para él el becerro gordo. Se acerca al papá y le dice: papá, ¿usted no se da cuenta que la riqueza, que todo lo que usted se trabajó desde joven, que usted sudó, que usted labró la tierra, que usted mismo cuidó las ovejas, las vacas, que todo ese trabajo que usted trasnochó, fue y se lo gastó con viejas? ¿Usted no se da cuenta de eso?
tiene como argumentos como de fuerza, ¿cierto? Como para convencerlo de decir, no le dé otra oportunidad, no se la merece. Mire todo lo que hizo con lo que era suyo, papá. Mire, eso es jugar con la conducta perdonadora. Luego le dice, y a pesar de que usted vio eso, ¿le está haciendo fiesta? Hizo matar el becerro más gordo, le puso un anillo, le puso ropa fina. ¿Usted cree que se lo merece, papá? Y hay gente que ora hacia Dios, Señor, pero usted cree. O viene y le dice, pastor, pero usted ¿cómo se le ocurre? Pastor, pero es que yo la vi, yo lo vi en esto, en aquello. Y el pastor se pone que quisiera decirle, ¿y qué? No es su problema. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades. En el versículo 29 elogia y justifica a sí mismo. Le dice, papá, y yo que he estado fiel acá, que nunca le he pedido la herencia, que todos los días me levanto a trabajar por lo que es suyo y no mío, no me da ni siquiera un becerro para hacer una celebración, un asado con mis amigos. ¿Usted cree que eso es justo, papi? ¿Usted cree que eso es justo? Y a este zángano le mandó matar el becerro gordo. Está justificándose a sí mismo, queriéndose ver mejor que él. Pero mire, aquí lo importante no es este hijo mayor que tiene una oportunidad que va a perder sin duda. Aquí lo importante es la omisión, lo que está haciendo el hijo pródigo. Mire, aquí no dice que el hijo pródigo se acercó al papá y le dijo, ay papi, mi hermano tiene toda la razón. Venga, no, acabe con esta fiesta porque yo no me merezco eso. O le dijo, no papá, ¿sabe qué? Yo mejor me voy porque lo estoy incomodando a él. ¿No le importó? ¿No le importó? O sea, quizá ni se enteró. Porque el pensamiento de este hijo no estaba en lo que la gente fuera a decir. No estaba en lo que su hermano mayor fuera a decir. Mire, cuando uno está aquí, cuando empezamos con los niños en la alabanza, algunos se acercaban y me decían, ay, yo no quiero cantar más porque fulano me dijo que yo cantaba feo, porque sutano me dijo que yo no lo hacía bien, porque no sé qué. Y yo les decía, mire, el día que Víctor o que yo le diga que canta feo y que lo hace mal, crea. Mientras tanto, no le ponga cuidado a nadie. Porque los que le están diciendo, y me decían, ¿quién les decía? Fulano no tiene ni idea de cantar. O pasémoslo acá y que cante, a ver qué va a hacer. Porque es que pararse acá no es fácil. Pararse allá a burlarse, eso es fácil, eso es sencillo. Pero pararse aquí a hacer las cosas, eso no es fácil. Y yo le decía, y ustedes son niños y se paran y lo hacen mejor que cualquiera de ellos que están allá. Bueno, estar acá, decía mi mamá, hace que le nazca a uno como un caparazón en el que vienen los señalamientos de la gente y uno, ¿qué? Al fin y al cabo, mire, uno predica acá y la gente lo critica y lo juzga. Yo estoy dando un estudio sobre cómo ser prosperado el domingo. Y el domingo pasado que di el estudio, después de que di el estudio, alguien se acercó y me dijo, ese punto, mire que el que estaba al lado mío dijo que usted, yo no sé qué, y que a mí qué me interesa. Eso es la Biblia. Un día di un estudio sobre la familia y hablé sobre los hijos. Si esa cruz me soportara, me hubieran crucificado ahí. Y el argumento era, ¿y usted qué habla de hijos si usted no tiene hijos? Y Juan David, ¿qué habla de hijos si no tiene hijos? Él no sabe de ser papá. Ignorante. Recuerdo tanto un día que Uber habló de un proverbio sobre los hijos acá. Y luego pasó el pastor y dijo, Uber no tiene hijos. Pero interesante lo que dijo. Porque en la Biblia está. En la Biblia está, no hay sino que estudiarlo. Lo que pasa es que son padres flojos que no estudian. Por eso tienen hijos como los tienen. Y yo le decía a ese muchacho, le decía, no me interesa. No me interesa.
Yo no voy a dejar de hacer lo que hago y disfrutar lo que hago porque otro que se cree más que yo viene a juzgarme. Pues entonces que venga y predique él. Y si no, entonces ¿por qué tiene esa calidad de hijos? Y si no, ¿por qué tiene tantas deudas? Porque siempre la gente está para juzgarnos, para aplastarnos y querer que nosotros perdamos esa oportunidad que estamos a punto de recuperar. Así que chicos, miren, si usted es un pródigo, déjeme decirle, bienaventurado. Es mejor ser un pródigo que ser un hijo mayor. Porque ahora podemos estar frente al Padre con el amor y la misericordia del Padre, esperar y recibir esa misericordia y recuperar lo que habíamos perdido. Y que los demás digan lo que se les antoje. Dice el dicho popular, a palabras necias, oídos sordos. Usted mire al frente, mire a Dios, dijo Pablo, a la meta del supremo llamamiento, a Cristo, y lo demás, hagan lo que quieran. Pero nosotros necesitamos recuperar esa oportunidad. Versículo 32. Mire. Versículo 22. Concluyo con esto. Después de que el hijo le dice, yo ya no me llames más hijo. No me llames más hijo, porque no me merezco eso, papá, perdóneme. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y mientras el hijo mayor está allá jalándose los pelos de la rabia y de la envidia, aquí está el padre y el hijo en tremenda celebración, tremenda fiesta. Y los criados, y el criado que le dijo, venga, es que llegó su hermano, estaba emocionado. Porque así como hay envidiosos, hay gente que se emociona cuando llegamos a Cristo y cuando recuperamos lo que hemos perdido. Pero luego el padre en el 32 le dice al hijo mayor, pero era necesario hacer fiesta. Wow, está diciendo, era necesario perdonarlo. Él necesitaba el perdón y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido. ¿Qué le está diciendo? Mire, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Usted todavía tiene la primera oportunidad. No la ha perdido, no la pierda. No la pierda. Pero no se le olvide que ese era su hermano, su sangre, su ADN, y que así como él cometió el error, usted lo puede cometer. Es lo que le está diciendo. Pero ahora él está acá. Gócese con nosotros. Démosle otra oportunidad. Se la merece. Se merece otra oportunidad. Mire, chicos, eso es lo que el Señor en su palabra con este pasaje quiere decir. Mire, el Señor quiere decirle a cada uno, yo tengo muchas oportunidades para ustedes. Yo tengo muchas oportunidades para ustedes. Solamente necesito que reflexionen, que tomen decisiones. Necesito que actúen. Necesito que confiesen, reconozcan sus errores. No le pongan cuidado a nadie. Póngame en cuidado a mí, que soy el autor del amor y del perdón. Señor, te damos muchísimas gracias.